lectura de la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 28. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oremos. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por el matrimonio, porque entendemos, nuestro buen Dios, que es una institución divina que tú, Señor, has dispuesto para que podamos tener una sociedad que te honre, para que podamos tener hogares que te honren, que te glorifiquen. Y nuestro buen Dios, te rogamos porque ahora al meditar en tu palabra, que tú nos des discernimiento, que podamos, Señor, no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Señor, por favor, habla a nuestra vida y ayúdanos a honrarte, a glorificarte como tú te mereces. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición y de la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace poco estaba escuchando un debate que había de unas personas que apoyan el matrimonio, otras que no, y alguien hizo esta pregunta, dice: ¿qué dice la Biblia realmente sobre el matrimonio? ¿Hay algún pasaje en la Biblia donde podamos ver que las personas tienen que hacer una boda, que las personas tienen que casarse? ¿O es algo que nosotros un poco intuimos por los relatos que vemos en la Biblia respecto al matrimonio? Y bueno, he estado pensando en esta, un poco esa pregunta que se formuló, ¿no? Y no sé ustedes, pero viene a su mente algún pasaje en donde digan: aquí dice la Biblia que las personas antes de unirse deben casarse. ¿Les viene a la mente algún pasaje? Y bueno, nos vienen ejemplos, ¿verdad? Nos viene el ejemplo, por ejemplo, de Isaac y Rebeca cuando se casaron. Nos viene el ejemplo también incluso de Sansón y la Filistea cuando se casaron, ¿verdad? Nos viene el ejemplo que leímos aquí en Mateo acerca de las bodas del Cordero. Y también nos viene el ejemplo en Apocalipsis. Pero la pregunta es, ¿hay algo claro que nos instruya sobre esto? Y creo que sí lo hay. Y es en un pasaje donde vemos que realmente está haciendo una amonestación, una exhortación, y es en Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. El tema que vamos a tratar esta tarde es este, y ahí está reflejado en la pantalla: el matrimonio, un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Eso es lo que debería ser el matrimonio. El matrimonio debería reflejar la relación que tiene el Señor Jesucristo con la iglesia. Y la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿mi hogar, mi matrimonio, refleja la relación que el Señor Jesucristo tiene con la iglesia o no? ¿O sí? Si lo refleja, ¿cómo lo refleja? Y si no lo refleja,
¿Por qué no lo refleja? ¿Qué cosas tienen que cambiar? ¿Cómo debo mejorar yo a nivel individual? ¿Cómo debemos mejorar como pareja? ¿Cómo debemos mejorar en nuestro trato el uno para con el otro? Y es un desafío cuando lo vemos a la luz de cómo el Señor Jesucristo se relaciona con su iglesia, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a ello, antes de entrar en ese, en cómo el matrimonio debe reflejar la relación de Cristo con su iglesia, vamos a defender un poquito la importancia de casarse. Porque hay muchas personas que dicen, el casamiento no es más que un trámite. ¿Han escuchado eso? Eso no es más que papeles y ya está. Si uno se ama de verdad, uno se puede ir a vivir junto con su pareja y nos amamos y no hace falta papeles. Y mucha gente dice eso. Incluso escuché a un pastor que le aconsejó a una pareja, esta pareja se habían ido a acostar. Entonces le dicen, mire pastor, hemos pecado. Dicen, ¿por qué han cometido otra vez? Pues porque nos fuimos a acostar y no estamos casados. Dice, pero es que no sabes que el casamiento es eso, la unión del hombre con la mujer. En realidad lo que ustedes tienen que hacer es solamente pues ir y hablar con sus papás y decir, mira, ya estamos viviendo juntos. Y la verdad es que, bueno, cuando me lo dijo, yo les dije, mira, ¿sabes qué? Por esa regla de 3 no había nadie que cometiese fornicación. Si el matrimonio fuese solamente la unión de 2 personas, entonces ya no habría fornicación, ya no sería pecado. ¿Qué nos dice Hebreos? En Hebreos utiliza 2 palabras que son clave. Dice, honrosos sean todos el matrimonio. La palabra matrimonio en griego es gamos y significa boda, ceremonia, fiesta de bodas, celebración de la unión. Y a lo que se refiere es a esa celebración que hay cuando 2 personas deciden unirse, deciden comprometerse delante del Señor. Y aquí lo que está diciendo es que todos deben honrar el matrimonio, porque el matrimonio no es un invento humano, es una institución divina. Y hay una gran diferencia entre lo que el hombre se inventa y lo que Dios instituye. Y aquí el escritor a los Hebreos nos dice que cada uno de nosotros debe honrar el matrimonio, debe tenerlo en alta estima. Ahora, cuando uno decide irse a vivir con la persona sin casarse, uno no está honrando el matrimonio. Cuando uno dice no es tan importante porque nos amamos, no estás honrando el matrimonio. Y por consiguiente no estamos honrando a Dios. ¿Y saben qué? Muchas veces ponemos muchos pretextos para no casarnos, para no hacer las cosas bien delante del Señor. Pero son pretextos. Y a veces hasta pensamos que Dios nos tiene que entender. Dios nos tiene que entender, ¿por qué? Porque Él entiende mi situación. Pero ¿saben qué? Dios no negocia con nadie. Él nos dice lo que es su voluntad. Y entonces nosotros lo acatamos o no lo acatamos. Lo obedecemos o no lo obedecemos. Pero Él no va a negociar con nosotros. Porque ahí está su voluntad explícita, manifiesta. Entonces dice que honroso sea en todos el matrimonio. Y luego dice el lecho sin mancilla. Y cuando hablamos del lecho sin mancilla, normalmente uno piensa en una cama que está pura, que está limpia, que no tiene ninguna suciedad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la palabra griega que emplea aquí el escritor? Y la palabra griega es koité. De ahí viene en español la palabra coito, que tiene que ver con relación íntima dentro de la pareja. Cuando está hablando del lecho sin mancilla o la cama sin mancilla, está hablando de que es la relación íntima en pureza. Todos debemos tener en alta estima el que la relación entre un hombre y una mujer, el marido con su esposa, se mantenga pura. Que no haya terceras personas.
que no haya también perversidad en las relaciones, que haya pureza. Y ahí es donde está, y recordemos que el matrimonio tiene dos partes, podemos decir. Está esa parte que es la celebración de la boda, y está ya la parte de la unión de la pareja. Y aquí fíjense que Hebreos lo que está haciendo es hablar de las dos cosas, de esas dos partes que se llevan a cabo cuando hay una celebración, cuando hay la unión entre un hombre y una mujer. Y lo que está diciendo que para todos debe ser eso honroso, lo debemos tener en una alta estima. Por tanto, cuando uno se casa, uno lo que está haciendo es decir, yo como persona me comprometo con mi esposa, ella dice, me comprometo con mi esposo a que ya no va a haber en mi corazón, lugar para otra persona, para otro hombre o para otra mujer, dependiendo de cada uno. Es un compromiso de vivir el uno para el otro, de mantenerse puros, de mantenerse limpios, de no contaminarse, de no mancharse. Y eso es lo que está diciendo Hebreos, pero sigue más, y como dice, más o pero a los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Alguien que tiene relaciones antes del matrimonio. Y adúlteros, dice, ¿quién es un adúltero? Alguien que tiene relaciones extramaritales, fuera de su pareja. Dice, Dios los va a juzgar. Dios los va a llamar a cuentas. Entonces, a cada uno de nosotros nos dice, ten el matrimonio y las relaciones íntimas en alta estima, no son un juego. Es importante que cada uno se presente delante del Señor y contraiga matrimonio. No nada más decir, pues ya me puse de acuerdo con mi novia, ya nos fuimos a vivir. Eso no es el matrimonio. Y también el hecho sin mancilla. El mantenerte limpio, mantener tu hogar puro, mantener tu casa limpia, mantener tu relación limpia, sin contaminación. Ahora, hay quienes se van a atrever a vivir en fornicación. Hay quienes se van a atrever a vivir en adulterio. Pero Dios dice, yo me encargo de ellos. Yo me encargaré de ellos. Y Dios sabe tratar con cada uno mejor que los hombres. Así que ahí está esa parte que creo que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos muchos jovencitos, tenemos muchos hijos e hijas que estamos criando. ¿Qué les estamos enseñando? Hay que enseñarles lo que dice la palabra de Dios, lo que nos instruye. Y hay que enseñarlo ¿cómo? Con la palabra sí, pero también con los hechos. Por eso cuando uno está haciendo las cosas mal, uno tiene que arrepentirse y uno tiene que hacer las cosas bien, cambiar. Porque eso es el arrepentimiento, no es cambio, es no seguir en lo mismo. Por tanto, si hemos estado haciendo las cosas mal, es decir, ¿qué pasos debo dar para hacer las cosas bien? Y Dios, cuando queremos hacer las cosas bien, Él nos abre las puertas para que las hagamos bien. Es cosa diferente si nosotros ponemos excusas o si ponemos pretextos. Porque muchas veces, si no hacemos las cosas bien es por nuestros pretextos. Pero no porque Dios no nos dé puerta para hacer el bien. Él siempre, cuando queramos hacer el bien, Él lo va a hacer posible. ¿Va a ser fácil? No, pero sí es posible. Y creo que eso era importante dejar claro. ¿Qué es el matrimonio? Donde encontramos claramente que Dios quiere el matrimonio, lo tiene muy alta estima y nos enseña, nos exhorta a que cada uno de nosotros lo tengamos ¿en qué? En alta estima. Habiendo dicho eso, el matrimonio no es para vivir como perros y gatos. El matrimonio no es para que estemos ahí peleando constantemente. Entiendo que tiene que haber desacuerdos, que tiene que haber ajustes, que tiene que haber, a veces hay un estira y afloja, ¿no? Pero el matrimonio es para complementarse. El matrimonio es para ayudarse. El matrimonio es para reflejar la relación que el Señor Jesucristo tiene con su iglesia. Y si nuestro matrimonio no está reflejando eso, algo está mal, algo tiene que cambiar. Lo que pasa es que a veces uno se acostumbra a vivir mal.
A veces uno es a veces como los armadillos, ¿verdad? Hace uno concha y hágale su concha y no quiere uno cambiar. Y te vienen los golpes y lo que sea, y sigues duro ahí, se endurece uno y no cambia. Pero no estamos glorificando a Dios con ello, no estamos honrando a Dios con nuestra relación, con nuestro matrimonio. Y vamos a sufrir las consecuencias, por supuesto. Ahora, vamos ahí a Efesios, capítulo 5, veamos en el versículo 21, y aquí lo que vemos es un orden, ¿verdad? Incluso estos pasajes, veo que hay personas que los aprovechan o los utilizan para su beneficio egoísta, ¿verdad? A veces, más los hombres que las mujeres, pero las mujeres tampoco son tan santas. Así que vamos a hablar, ¿qué es lo que dice? Primero, fíjense lo que dice, en el versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que hace aquí es establecer quién tiene la autoridad. Establecer cuál es el punto de referencia para la obediencia. Y fíjense que empieza diciendo que debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Fíjense que no empieza diciendo, hey, mujeres, sométanse a su marido. Ese es el primer versículo que nos aprendemos los maridos, sí. Pero no es el primer versículo que dice aquí Efesios, ¿verdad? Hay uno antes que por conveniencia egoísta nos tendemos a saltar. Sí es verdad que la mujer se tiene que someter al marido, y aquí lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero también la Biblia nos dice que el marido tiene que someterse a la mujer. ¿Dónde lo dice? Aquí en este versículo está implícito. ¿Cómo? En el temor del Señor. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si recordamos en el orden de autoridad, todos nosotros somos llamados a respetar a nuestras autoridades, ¿verdad? Somos llamados a obedecer a las autoridades. Salvo o excepto cuando las autoridades van en contra de ellos. Cuando las autoridades no están sometiéndose al Señor. Es ahí, y tenemos el caso muy claro, ¿no?, de Pedro, cuando lo intimidan, cuando lo amenazan y le prohíben que predique el nombre de Cristo. Y después, y él sigue predicando el nombre de Cristo, y entonces ya llegan y vuelven a atrapar y dicen, pero no te dijimos que no predicaras en el nombre de Cristo. Y ya les dicen, pues busquen ustedes. ¿A quién voy a obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? Y ya es cuando dice, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es importante que la sujeción, que la sumisión se dé dentro del temor del Señor. Y ese temor al Señor no significa necesariamente miedo, aunque a veces sí. Pero lo que se refiere es a esa reverencia, a ese respeto, a ese tenerle presente en nuestra vida. Cuando tenemos presente en nuestra vida al Señor, entonces no nos da miedo dar órdenes, porque a veces a uno cuando no tiene al Señor le debería dar miedo dar órdenes, porque uno lo que está haciendo es que desviar a las personas, alejarlas de Cristo. Pero tampoco nos da miedo someternos a alguien que tiene temor al Señor. ¿O sí? Cuando ves a una persona que su vida refleja a Cristo, tú quieres escuchar lo que te dice esa persona, porque ves que en ella hay sabiduría, porque ves que en ella hay prudencia. Ahora, si ves que esa persona no tiene en cuenta a Dios, te dice algo y lo tiras a loco o a loca, ¿no? Dice, ¿qué me viene a decir esta persona si no tiene temor del Señor en su vida? Si lo que está hablando son necedades, ¿cómo me puedo yo someter a ello? Así que aquí nos deja muy claro primero, todos debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Y voy a aclarar lo que significa la palabra someterse. Y viene de dos vocablos griegos, que es uno, hupo, que significa bajo, y luego el tazo, que es ponerse al mando de alguien, ponerse bajo la dirección de alguien. Y es un poco como cuando en el ejército sabemos que hay rangos, ¿verdad?
Entonces los soldados suelen tener a su capitán, entonces ellos tienen que someterse o ponerse bajo las órdenes de esa persona. Entonces aquí nos dice que nosotros nos pongamos bajo las órdenes de los otros en el temor del Señor, siendo el Señor Jesucristo el que gobierna nuestra vida. Esa es la idea que nos da. Y ya en el versículo 22, vamos al versículo que le gusta tanto a los hombres, espero que al terminar les siga gustando. ¿Cómo dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces aquí la primera pregunta que uno se hace aquí cuando dice como al Señor, está diciendo que ellas deben tener a su marido en la misma estima que tienen al Señor. Digo, no, porque eso sería idolatría, ¿no? No pueden tener rival. El Señor Jesucristo siempre tiene que estar por encima. No, aquí la idea que nos da es esta. De la misma manera que tú te sometes al Señor Jesucristo, es como debes someterte a tu marido. No es que el marido tome el lugar de Dios. No, nunca, eso nunca. Pero esa actitud que tienes de sujeción para con el Señor es la misma actitud que debes tener para con tu marido. Y aquí podemos decir que Dios nos manda ese tipo de sumisión y que se lo dice directamente o específicamente a la esposa, porque Dios nos ha hecho iguales pero diferentes. De valor todos somos iguales delante del Señor, todos valemos lo mismo, pero en responsabilidades Dios ha diseñado al hombre para tener un tipo de responsabilidades y ha diseñado a la mujer para tener otro tipo de responsabilidades. Entonces aquí podemos decir, y normalmente cuando uno da consejería matrimonial, uno siempre destaca, a ver, hay dos cosas importantes que debemos recordar. La necesidad básica del hombre es sentirse valorado, sentirse que se le tiene en cuenta, ¿verdad? Si a un hombre no se le tiene en cuenta en su hogar, si lo que dice a todo el mundo le da igual, ese hombre se siente un cero a la izquierda. Y poco a poco se va haciendo a un lado hasta que dice, yo ya no cuento para aquí para nada, y se marcha o hace cualquier locura. ¿Por qué? Porque no se siente valorado. Y el otro aspecto es que la necesidad básica de toda mujer es sentirse amada. Y eso es lo que nos refleja aquí Efesios, ¿verdad? Como habla específicamente a las mujeres que se sujeten a su marido, y a los hombres les habla específicamente que amen a su mujer. Eso es lo que dice, ¿no? Ahora, antes de llegar a la parte de maridos, amad a vuestras mujeres, que es lo que estuvimos memorizando, y lo estuvimos memorizando ¿para qué? Para que no se nos olvide, ¿no? Porque a veces nosotros amamos, pero amamos de forma emocional, no amamos por convicción. Y cuando amamos de forma emocional, lo que sucede es que nuestro amor va a fluctuar. A veces vamos a parecer unos caramelos y otras veces vamos a parecer hiel amarga, ¿verdad? A veces vamos a ser muy atentos y otras veces vamos a ser muy lejanos. ¿Por qué? Porque uno ama muchas veces de forma emocional. Pero cuando uno tiene sus convicciones puestas en el Señor y ama por sujeción al Señor, entonces tu forma de tratar a la persona amada es un amor constante. ¿Por qué? Porque no es por conveniencia, es porque quieres agradar a Dios. Ahora, vamos a seguir adelante un poco. Entonces dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y bueno, sabemos que no es porque la esposa sea inferior, ni mucho menos, y eso es algo que debemos quitarnos de nuestra mente, porque tanto hombres como mujeres
pero recordemos que esa sujeción tiene que ser en Cristo. Y si quieres tener a una mujer que te hace caso, una mujer que te atiende, que se sujeta a ti, es necesario que tú estés sujeto al Señor, sujeto a Cristo. A nadie que viva una vida piadosa, una vida que honra al Señor, uno tiene miedo a sujetarse. No tiene uno miedo, uno se siente tranquilo, uno se siente seguro, incluso desea hacerlo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, no sé por qué, pero como el Señor como que nos ha diseñado para que el hombre dé una dirección, que el hombre tenga una meta hacia la cual guiar a su familia, hacia la cual encaminar a su familia. Y yo algunas veces cuando lo explico, lo que veo es de esta manera, ¿no? Es como un piloto que va conduciendo y lleva a su copiloto. Normalmente el piloto va centrado en la carretera y ahí va guiando, pero el copiloto le va advirtiendo de todos los peligros. Ahí adelante vas a encontrarte una curva de tal grado, tienes que aflojar un poquito, luego más adelante es una recta, tienes que acelerar y ten cuidado porque hay un cruce y no sé si han visto las carreras, esos rallies que hay, el Rally Dakar, que era el París Dakar, ¿no? Y no lo veía mucho, pero sí veía como ahí iba el copiloto igual de atento que el piloto. Van los dos atentos, uno va marcando el rumbo, pero el otro va advirtiéndole de todos los peligros. De alguna manera yo veo que así se complementa el hombre y la mujer. El hombre debería llevar ahí el timón, ir pilotando, siguiendo la meta, y la esposa debería ir advirtiéndole, ten cuidado porque hay este peligro, porque hay el otro. Y por supuesto tiene que haber una comunicación, tiene que haber un entendimiento. Si no hay un entendimiento, pues a veces uno hace oídos sordos, yo soy un experto en eso, no les voy a decir que hace un oído sordo. ¿Y qué es lo que pasa? Que te están hablando y tú no estás haciendo caso y cuando te das cuenta te estrellaste. Pero te lo dije, no te lo dice. Entonces sí vas a escucharte. No una vez, ni dos, 3, 4, 5, sí. Te lo dije. Y nos lo merecemos. Nos lo merecemos por no haber escuchado. Pero ahí está, de alguna manera sí entiendo esa sujeción que tiene que haber. Tú, ahora, sigue a tu marido, pero ten cuidado, porque tu marido es imperfecto. Y a tu marido, Dios te lo dio para ayudarlo a centrarse en Cristo, para ayudarlo a que llegue a la meta a la cual Dios lo llamó. Pero ¿saben qué? A veces sí veo que hay mujeres, la verdad, que tienen mucha capacidad, pero a veces lo que hacen es anular al marido. ¿Sabes qué? Tú no sirves para nada. Fíjate que yo voy a tomar el timón. Y empiezan a pilotar la nave. Y muchas veces lo hacen bien, otras no tanto. Pero también la pregunta es qué se hacen a sí mismas. Cuando anulas a tu marido, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que estás cumpliendo con ese rol que Dios te encomendó? ¿O te llenas de estrés? Hace unos días, cuando teníamos la reunión de parejas, alguien dijo que ¿quién sufre más quién se preocupa más por las deudas? ¿Quién sufre más por las deudas? ¿Quién sufre más por los problemas? ¿El hombre o la mujer? Sufren los dos, pero de forma diferente. Pero lo que sí les digo es que cuando la mujer dice yo voy a tomar las riendas del hogar, tú me vas a seguir, está tomando un lugar para el cual Dios no la diseñó y se va a llenar de mucho estrés. ¿Quieres ver a una mujer con preocupaciones, incluso con enfermedades por el estrés que trae, por las cargas que trae? Es la mujer que se decide hacerse cargo del hogar. La que dice al marido, tú lo vas a seguir, yo voy a guiar. Se va a llenar de estrés, no de poco, de mucho. Y algo que es muy real, y
la mayoría de las mujeres se va a dar cuenta. Hay algunas excepciones, pero algo que es muy real es que normalmente ante los problemas los hombres solemos estar más relajados. A veces la mujer se preocupa y dice, ¿cómo puede dormir con los problemotas que tiene encima? Y me dice, ¿cuáles problemas? Ah, sí, no te preocupes, eso se arregla. Pero ¿sí ven cómo Dios nos ha diseñado de forma diferente? Para que uno pueda llevar las presiones, las cargas de forma diferente. Hay otras cargas que por el hombre sí se va a preocuparse más, pero es también cuando quiere tomar las cargas de la mujer, cuando quiere anularla, cuando le dice, no, es que tú no me sirves, no, es porque yo aquí soy el único que lleva toda la carga. No, somos un complemento. Y ahí creo que esa es la idea que nos está dando aquí este pasaje. Luego nos dice en el versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y bueno, aquí cuando habla de que Él es la cabeza, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, parece que sí está hablando en referencia un poco a la autoridad que Dios otorga a cada uno, pero también debemos tomar en cuenta esto, que Cristo debe ser la cabeza. Y así como Cristo es la cabeza, el hombre también debe ser la cabeza del cuerpo. ¿Qué es y qué hace el Señor Jesucristo con su cuerpo? Lo salva, ¿verdad? El cual es su Salvador, dice. El Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, ¿qué hace con su iglesia? La salva. Es decir, da la cara por ella. La protege. La libera. Estaba en esclavitud y la hace libre. Entonces, ese es el papel que nos corresponde. Y muchas veces nosotros solamente nos gusta decir, no, es que aquí la cabeza soy yo. Y el que tiene la última palabra soy yo. Aquí nada más mi chicharrón la estrona le suele decir, ¿no? Por lo menos en México se dice eso. Pero ese es un fallo. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos de orgullo, de soberbia, y nos creemos como que el ser la cabeza significa que tú tienes la última palabra en todo, lo que nos convertimos es en cabezones, ¿verdad? Hay diferencia entre ser cabeza de la familia o de la esposa y ser el cabezón de la esposa, el que no escucha. Pero por desgracia a veces nos convertimos en eso. No queremos escuchar, no queremos cambiar, no queremos razonar, no queremos someternos a la cabeza que es Cristo. Pero recordemos que Dios, si te puso por cabeza, es porque te puso como protector, como proveedor, como el que estás allí para protegerla. Y a veces eso se nos olvida a nosotros. Porque nada más, a todos nos gusta el mando, ¿verdad? Pero el mando lleva responsabilidades. Así que hay que tomarlo en sujeción a la cabeza que es Cristo Jesús. Luego más adelante, en el versículo 24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, dice, en todo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está sujeta la iglesia a Cristo? La iglesia busca agradar al Señor Jesucristo, ¿no? La iglesia busca darle una buena reputación a Cristo. Uno como cristiano, recordemos que se nos manda representar a Cristo donde quiera que vamos, dejarlo en un lugar muy alto. Entonces, las casadas deben poner a su marido en un lugar alto, darle una buena reputación, preocuparle por hacerle que sea una mejor persona. Y cuidado, no quiero decir con esto que la iglesia quiere hacer que el Señor Jesucristo sea mejor, no, de ninguna manera. Pero lo que sí sabemos es que la iglesia sí se preocupa porque la gente hable bien de Cristo, porque tengan un concepto muy alto de lo que Cristo ha hecho en su vida. Ahora, esa es la otra parte. La iglesia se gloria, se alegra, se regocija de lo que Cristo ha hecho por su vida. Y creo que también la esposa debería alegrarse de lo que su esposo ha hecho por ella. ¿Qué ha hecho el esposo por su esposa? Pregunto.
hay una redención, si nos acordamos de Ruth, en el sentido de que la ha amado, ¿no? La ha traído, la ha valorado. Y el marido debe valorar a su esposa. Y yo pregunto, ¿qué esposa se enoja de que su marido la valore? ¿Qué esposa no se siente contenta de que su marido le da un lugar especial, de que su marido la santifica? Y cuando lo hace, entonces ella, en respuesta a lo que tiene que hacer es decir, wow, qué marido me tocó, qué bendición tengo. Y ahí no es malo reconocerlo, pero también está la parte de cubrir las espaldas, ¿no? Porque Dios creo que nos llama a protegernos los unos a los otros, y en este caso pues el marido debería tener a su esposa como su apoyo, como quien le protege las espaldas, como quien no lo desacredita, sino quien dice que lo respeta. Y normalmente cuando en el hogar, cuando la esposa tiene respeto por su marido, el hombre se llena un poco más de valor y la gente lo respeta. No sé si has visto o conocido a alguna persona, algún hombre que no lo respete a su mujer. ¿Cómo lo ves tú? No, ni en su casa lo tienen en cuenta, ni en su casa lo valoran, ¿no? Sí, uno les daba la reputación. Y ahí es un poco lo que tenemos aquí. Dice la iglesia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y está la parte de quererle agradar, ¿no? Y no es malo uno querer agradar a su esposo, ¿o sí? No es malo, es bueno. Obviamente también el marido tiene que preocuparse por agradar a su esposa. Pero aquí está esa parte de cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Tiene en cuenta su palabra, ¿o no? La iglesia tiene en cuenta la palabra de Cristo. Debería tenerla. La pregunta es, ¿la esposa tiene en cuenta la palabra de su esposo? Siempre habla puras burradas. Ni caso le voy a hacer. No hay que hacer eso. Tenerla en cuenta no significa necesariamente darle la razón. Tenerla en cuenta también significa, estoy escuchando lo que me dice, pero está bien o está mal. ¿Está reflejando el temor de Dios allí o no lo está reflejando? Pero también se llega a un punto en que uno ya cierra sus oídos y dice, me dice puras barbaridades, no le voy a hacer caso, no le voy a escuchar. Y es cuando también uno pues le hace un lado. Uno se siente menospreciado y dice, me menosprecia, pues yo también a ti te menosprecio. Y es un poco por ahí donde va la idea, ¿no? Y también cuando dice que recordemos otra vez el significado de la palabra de someterse, o sujetarse, es ponerse bajo sus órdenes. Es decir, yo voy a poner bajo tus órdenes, de forma voluntaria, no porque me lo impones, sino porque reconozco que Dios te ha dado un lugar en esta relación donde yo me tengo que someter a ti. ¿Y es fácil? No es fácil, pero lo dice la Biblia. Así que si tienen algo que no les gusta, pues ahí hablen con el Señor y díganle, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Pero sí lo dice, es lo que está diciendo. Ahora, ya hay algo que siempre he tenido muy claro, y es que el versículo 24 siempre tiene que ir de la mano con el versículo 25. Por eso les pedí que memoricen la tarea de memorizar los dos versículos, ¿verdad? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, por un lado, mira cómo se sujeta la iglesia a Cristo, pero mira cómo Cristo trata a su iglesia. Cómo Cristo ama a su iglesia. Nadie que se sienta amado como Cristo le ama va a tener problemas en sujetarse. ¿O sí? Si tu marido te ama de la manera que Cristo ama a la iglesia, esposas, ¿tendrán problemas en sujetarse a su marido? Espero que no. Porque si tienen problemas en sujetarse a su marido, si las está amando como Cristo amó a su iglesia, entonces el problema no es él, el problema es ustedes.
¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Nos tenemos que preguntar. Y ya es un poco lo que estuve mencionando hace unos momentos. Y es, pues, primero, la amó con el mayor amor que se puede amar a un ser querido. Y es poner uno su vida por otra persona. Como dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo por la iglesia? Pone su vida por la iglesia. El marido debe amar a su esposa hasta el punto de estar dispuesto a entregar su vida por ella. La pregunta es, maridos, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida por la esposa? Y no sé si han visto, he escuchado algunos ejemplos extremos de gente que, pero no lo voy a decir, no les quiero meter ideas locas. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a amar hasta ese punto. A veces no le queremos dar ni $100 y vas a dar tu vida, ¿qué dices? A veces no queremos dar nada a nosotros, ni un bocado siquiera. Y yo no sé, pero hay algunas mujeres que son muy dadas de decir, dame una probadita. No, esto es mi comida, cómete la tuya. Y decimos, sí, pero yo sí estoy dispuesto a dar mi vida por ella, pero de verdad, ¿hasta qué punto amas a tu esposa? ¿Hasta qué punto la valoras? ¿Hasta qué punto crees que la mujer, que es la mujer que Dios tenía para ti y que la vas a cuidar, que la vas a proteger, que vas a dar la cara por ella, que vas a enfrentar al enemigo por ella? Porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesús por su iglesia? Hay un enemigo que estaba matándola, que la estaba destruyendo, que la estaba hundiendo, y va el Señor Jesucristo y lo enfrenta y lo derrota y la libera y le da esperanza y le da un hogar, le da un lugar, le da una seguridad. Eso es lo que hace Cristo por amor a su iglesia. ¿Tú te has preocupado por darle seguridad a tu esposa? Por darle ese lugar, ese hogar en el cual se sienta en paz, en el cual se sienta protegida, en el cual se sienta segura? Si amas a tu esposa de esa manera y tu esposa no se sujeta a ti, entonces, esposa, ¿qué pasa contigo? ¿Te estás ahora sí sujetando a Cristo o a tu marido igual que la iglesia se sujeta a Cristo? Porque si él está modelando un carácter cristiano, entonces hay algo que está mal. Pero la pregunta es, maridos, ¿estamos modelando un carácter cristiano? La mayoría de las veces es no. La mayoría de las veces nosotros no estamos santificando a la esposa. Miren cómo dice a maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí parece como si fuera un poco egoísta lo que está haciendo el Señor, porque dice, la limpio, la purifico, la pongo guapa, la hermoseo, para luego presentármela a mí hermosa. Pero eso no es egoísmo, eso es invertir en el ser amado. ¿Te preocupas porque tu esposa esté hermosa? Y no necesariamente físicamente, pero espiritualmente. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Es que la lava, ¿verdad? No estoy diciendo que le tienes que ir a lavar las arañas por la mañana para que te pueda ver bien, no es esa la idea. Pero con la palabra, tú y yo necesitamos utilizar la palabra de Dios para que haya esa limpieza. Pero no necesariamente, y sí es bueno a veces leer esa palabra de Dios, pero es necesario vivirla, es necesario meditarla, es necesario ponerla en práctica. Pero Dios nos ha dado la palabra de Dios para que tengamos muy en alto. ¿Y para qué? Para que la utilicemos para limpiar, para ayudar a nuestra esposa. Ahora, ¿cómo la purificamos con la palabra?
El Señor Jesucristo sabemos que es Dios y nos da su palabra. Limpia a la iglesia con su palabra. Ahora a nosotros de alguna manera nos hace como sacerdotes de nuestro hogar, ¿no? Y nos llama a ministrar la palabra, a enseñar la palabra, a no preocuparnos solamente por la provisión física, sino también por la provisión espiritual. Y ahí está esa responsabilidad de ir ahora sí limando, de ir limpiando, de ir mejorando los pensamientos, incluso de tu mujer. Porque cuando uno se casa, uno se cree que se está casando con una mujer perfecta, ¿verdad? Pero rápidamente se da cuenta de que es humana, que necesita aprender, que necesita limar asperezas, que necesita ser limpiada. Y ahí Dios nos ha dado la palabra para irla limpiando. Porque al final, si tú te has casado con tu esposa, tú todos los días quieres ver a una esposa que te atraiga, ¿verdad? Que te atraiga física y espiritualmente. Y ahí está eso es lo que hace el Señor Jesucristo, por embellecerla. También dice que la santifica, y ese santificarla es ponerla en un lugar aparte de pureza. Pero más, cuando ya llegamos a la parte de que Él se la quiere presentar a sí misma como gloriosa, sin mancha y sin arruga, luego no se queda ahí, sino que en el versículo 28 nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y eso creo que es importante. Cristo nos enseña cómo se debe amar a la esposa, amando a él, a su iglesia, santificándola, purificándola, haciéndola mejor. Y nos dice, así es como tú debes amar a tu esposa. Porque cuando tú amas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. Y solamente quiero terminar con esto. Miren, un hombre abandonó a su mujer y a sus hijas, que eran hijas las que tenía, cuando eran pequeñitas. Y la pobre mujer hizo todo lo que pudo por sacarlas adelante. Este hombre se enferma y después de bastantes años, ya cuando las hijas están criadas, cuando ya tienen incluso el trabajo, regresa a pedirle perdón a la esposa. La esposa lo perdona y lo vuelve a recibir en la casa. ¿Cómo creen que reaccionaron las hijas? Enfurecidas con el hombre, porque dicen, tú eres un descarado, nos abandonaste cuando te necesitábamos y ahora vienes, ya que estás enfermo, que ya no puedes valerte por ti mismo, vienes a pedirnos ayuda. Eres un sinvergüenza. Y no querían ni verlo. Y con la mamá se enojaron muchísimo. Dicen, pero ¿qué no te das cuenta que no te ama, que solo te quiere utilizar? Pero la mamá había visto las cosas diferentes. Y le dice, él lo hizo muy mal, la verdad, yo no lo justifico, pero también hay algo que quiero que entiendan, dice, yo he odiado a este hombre por mucho tiempo, dice, y en todo ese odio que he tenido por él, yo me he vaciado, dice, me he secado. Siempre que he tenido odio hacia ese hombre, me he sentido vacía y me he sentido seca, dice. Y ahora que decidí perdonarlo y amarlo, dice, me siento llena. Porque en el amarle me lleno, dice. En el odiarle me quedo vacía. Ustedes lo pueden ver como lo quieran ver, dice. Yo les digo lo que el amarle, lo que el recibirle, lo que el perdonarle hace en mi vida. Cuando tú amas a tu mujer, a ti mismo te amas. Cuando amas a tu mujer, te llenas. ¿Qué pasa cuando no amas a tu mujer y amas a otras mujeres? Te vacías, te quedas seco, porque no son las mujeres que Dios te dio. Dios te dio a ti, tu mujer, para que la ames y en ella te llenes, te satisfagas, te sientas completo. Si decides no amarla e irte a amar a otras, te vas a vaciar, te vas a secar.
no solamente los bolsillos, que también, pero te vas a acercar emocionalmente. Porque cada uno Dios nos da a la persona correcta a la cual debemos amar para llenarnos. Porque el amor de Cristo, fíjense, el amor de Cristo no hace nada indebido. El amor de Cristo hace lo correcto y te llena. Vamos a ver. Te agradecemos, Padre Santo, porque tú nos amas, porque tú nos llenas, porque tú, Señor, no nos dejas solos. Porque en este matrimonio que tú nos das ejemplo de cómo vivirlo. Y Padre, muchas veces nos equivocamos, lo hacemos mal, pero te pido, Señor, porque tú nos ayudes a hacer las cosas bien, que nos ayudes a enmendarlos. Padre, por favor, que podamos tener el matrimonio en alta estima, que podamos tener el hecho sin mancilla en alta estima, que podamos tenerte a ti en alta estima, que podamos someternos los unos a los otros en tu temor, que podamos someternos los unos a los otros en tu amor. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestra esposa como tú amaste y sigues amando a tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, ayuda a las esposas, a nuestras esposas, a amarnos, a someterse como se someten a ti, como la iglesia se somete a ti. Padre, por favor, ayúdanos para que en nuestro hogar podamos reflejarte a ti. Pues te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.